Vamos a hablar hoy sobre un tema que es sumamente importante para todos, así lo espero, que es sobre la autoestima. Le he llamado autoestima cero. Uno de los problemas más grandes para muchas personas es su poca autoestima. Y hoy vamos a entender qué pasa cuando nosotros tenemos autoestima muy baja. A veces hablamos con una persona y le decimos, usted puede hacer tal cosa, puede ayudar. Y dice, ay no, pastor, yo no puedo. Es que, no sé, me da vergüenza, es que yo no sirvo para esa. Otra gente le dice, no, es que yo soy bien tonto, bien cerrado, yo no sé hacer tal cosa. Y hay muchas cosas que nosotros, a lo mejor, muchísimas cosas sí podemos hacer. Dios quiere que las hagamos, pero nuestra autoestima cero hace que digamos que no, sin probarlo. Yo quiero cantar aquí. Y no es un problema de autoestima, es un problema de talento, ¿verdad? Por lo que no puedo. Pero yo hice la prueba y no la pasé, pero la hice. A lo mejor aquí dentro del grupo hay personas que cantan precioso. Y a lo mejor le dicen, ¿por qué no es parte del grupo? Y dice, es que yo, bueno, pues pruébelo. Lo más que le dicen es, goodbye. Pero hizo la prueba. A lo mejor usted tiene más talento de lo que usted cree. Entonces la autoestima trae una definición que dice, es un sentimiento valorativo de nuestro conjunto de rasgos corporales, mentales, emocionales y espirituales, que son los que conforman nuestra personalidad. O sea, es la opinión que nosotros tenemos de nosotros mismos. Nosotros podemos tener alta autoestima o baja autoestima, y las dos son malas. No crean esa gente que yo tengo una autoestima. Bueno, la autoestima muy alta se le conoce como orgullo, como arrogancia. Dice la palabra de Dios en Romanos 12:13, dice, por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense en sí con sensatez sobre la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Oiga, nadie debe tener un concepto mayor de sí mismo que el que debe tener. Y esa es la regulación de la autoestima. Ni para arriba, ni para abajo, seamos completos. Y nos vamos a la historia que he escogido para el día de hoy. Y es una historia de un hombre que se llama Gedeón. Gedeón aparece en la Biblia, en Hebreos, como uno de los hombres que se les llama héroes de la fe. En Hebreos 11 hay un listado de todos los hombres que hicieron grandes cosas, que la Biblia los llamó, esos son héroes de la fe. Esos fueron hombres que hicieron cosas sobrenaturales, pasaron por encima de donde pasó el resto de hombres. Pues Gedeón es uno de ellos. Gedeón quedó plasmado ahí, y hoy queremos ver la historia, quién era Gedeón. Antes de eso, comienza a narrarnos la palabra de Dios que antes de que Gedeón fuera llamado por Dios, el pueblo de Israel estaba siendo atormentado por los enemigos. Había un pueblo que se llamaba los madianitas, y los tenían, como se dice aquí, debajo del zapato. No les permitían hacer nada. Recuerden que el pueblo de Dios era un pueblo muy desobediente, pero muy desobediente, y era un pueblo muy olvidadizo. Era un pueblo que de pronto Dios hacía un gran milagro y salían hasta 40 días a danzar y a brincar y a glorificar, y así es el Dios más grande, en Él confiamos, Él está con nosotros. Decían de todo lo lindo. Pero unas semanas después, unos meses después, se comenzaban a olvidar de Dios, se iban olvidando de Dios. Muy parecido a personas que cuando están en una necesidad muy grande se conectan a Dios de una forma que tienen a Dios en su boca en todo tiempo, y están esperando que haya un servicio. Voy a ir y voy a orar, por su necesidad. Pero cuando muchas veces esta persona, la necesidad pasa, ya no siente la necesidad personal de buscar de Dios. Pues ya estoy bien. Yo iba mucho a la iglesia porque le estaba pidiendo a Dios tal cosa, pero como ya me la dio, pues ya no. Y el tiempito pasa y pasa y pasa, y ya la persona ni se acuerda de Dios, ni le ora a Dios, ni va a la iglesia, ni se comporta como Dios quiere.
Pero Dios permite que le pase algo malo a esa persona, ¿y qué hace? Corre de nuevo a la iglesia, corre de nuevo a buscar de Dios. Pues ese era el pueblo de Dios, y eso desgraciadamente es el pueblo de muchos, para muchos hoy en día. El pueblo de Dios hacía lo malo, Dios enviaba gente que los castigara, clamaban a Dios, se consagraban, pero al tiempito volvían a hacer lo malo, terminaban adorando otros dioses. Y ahora les estaba yendo feo con los madianitas. Y era un pueblo que los había maltratado a tal grado que no los dejaba recuperarse. Dice que todo lo que sembraba el pueblo de Israel, bajaban los madianitas y se los quemaban. El ganado, las vacas, las ovejas, lo que usted iba logrando producir un poquito, llegaban los madianitas simplemente y les mataban los animales, los tenían en la peor de las miserias. Es uno de los momentos que el pueblo de Israel pasa por la peor de las miserias, porque tenía un pueblo ensañado a que todo lo que ellos hacían se los iba a destruir. Así pasaron muchos, pero muchos años, hasta que el pueblo volvió a acordarse de Dios en su miseria. Y dices que nosotros nos hemos ido a otros dioses, nosotros hemos hecho lo malo ante Dios, nosotros nos hemos olvidado de los principios de Dios. Y como pasó todo eso, entonces el pueblo comienza a clamar a Dios. Hay dos lugares muy diferentes: el mall y un hospital. Y cuando vamos a un hospital, vemos la gente sintonizada con Dios. Vemos fuera de los cuartos, donde muchas veces hay familias orando. Vemos en la capilla, donde hay personas pidiéndole a Dios por lo grave que está su familiar. Vemos Biblias. Vemos un ambiente tan cristiano. Pero cuando, no es que sea malo ir a un mall, pero cuando vamos a un mall y están esas ofertas, un viernes negro, la gente peleándose y esto y que el otro, ¿quién se acuerda de Dios ahí? Aún, ¿quién sale con su televisor al hombro dándole gloria a Dios? ¿Lo han visto? Me le toman un video. Porque cuando estamos muy bien, nos olvidamos de Dios. Cuando le estamos pasando súper bien, nos olvidamos de Dios. Este pueblo pues clama a Dios dentro de sus desgracias, y Dios siempre escucha. Y comienzo a leer para ustedes la historia en Jueces 6. Entonces vino el ángel del Señor y se sentó bajo la encina que estaba en Ofrá y que pertenecía a Joás, que era del clan de Abiezer. Gedeón, el hijo de Joás, estaba limpiando el trigo a escondidas en un lugar donde se pisaba la uva para hacer vino, para que los madianitas no lo vieran. El ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, hombre fuerte y valiente. Y Gedeón contestó: perdón, Señor, pero si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Dónde están todos los milagros que nos hablan nuestros antepasados cuando dicen que el Señor nos sacó de Egipto? El Señor nos ha abandonado y nos ha entregado al poder de los madianitas. Y el Señor lo miró y le dijo: usa la fuerza que tienes para salvar a Israel de todo el poder de los madianitas. Yo soy el que te envía. Pero Gedeón volvió a contestar una vez más: perdón, Señor, pero ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más pobre de toda la tribu de Manasés y yo soy el más pequeño de su familia. Y el Señor le respondió: podrás hacerlo, porque yo estaré contigo. Derrotarás a los madianitas como quien derrota a un solo hombre. Y Gedeón dijo: si me he ganado tu favor, dame una prueba que realmente eres tú quien habla conmigo. Por favor, no te vayas de aquí hasta que yo vuelva con una ofrenda que te quiero presentar. Y el Señor le aseguró: aquí estaré esperando tu regreso. Gedeón se fue y preparó un cabrito, y con unos 20 litros de harina hizo unos panes sin levadura. Luego puso la carne en una canasta y el caldo en una olla y se lo llevó hasta la encina.
el ángel de Dios le mandó poner sobre la roca la carne, los panes y levadura y derramar el caldo. Después Gedeón hizo lo que se le había mandado. El ángel tocó la carne y los panes con la punta del bastón que tenía en la mano, y de la roca salió fuego, del cual consumió la carne y los panes. Luego el ángel del Señor desapareció de su vista. Al darse cuenta Gedeón de que se trataba del ángel del Señor, dijo: ay Señor, he visto cara a cara al ángel del Señor. Pero el Señor le contestó: no tengas miedo, no te vas a morir, recibe mi paz. Entonces Gedeón construyó allí un altar en honor al Señor y lo llamó: el Señor es la paz. Ese altar todavía está en Ofrá, ciudad del clan de Abiezer. Aquella misma noche el Señor le dijo a Gedeón: toma un toro del ganado de tu padre y el segundo toro y el de 7 años, y echa abajo el altar de Baal que tiene tu padre. Echa abajo también el árbol sagrado que está junto al altar de Baal, y derriba también la imagen de Acera que está junto a él. Dios aparece, dice que el ángel del Señor es lo que se conoce teológicamente como una teofanía. ¿Todos saben qué es una teofanía? Pues vengan el viernes al grupo Berea y les explicamos. Una teofanía era una aparición física de Dios. La palabra de Dios he encontrado varias veces donde Dios se presentó físicamente. Y el ángel del Señor llega donde este hombre Gedeón. Y Gedeón tenía un serio problema de convicción en Dios y de autoestima. Si pusieron atención, era un hombre bastante dudoso de Dios. Era un hombre bastante temeroso, pero era un hombre con una autoestima cero. Dice que ¿qué estaba haciendo él? Estaba limpiando trigo, pero no lo estaba limpiando donde se limpiaba el trigo, que era al aire libre para que el viento se llevara todo. Estaba escondido en un lagar, o sea, en el lugar donde se procesaban las uvas. Era tal la maldición que ellos tenían por medio de los madianitas, que no podía, dice, si me pongo a limpiar el trigo aquí afuera, se dan cuenta que estoy limpiando trigo y vienen y me lo queman. Entonces, con toda la incomodidad, se metía en los lagares a escondidas a limpiar trigo. O sea, la estaba pasando realmente mal. Y cuando está en esa condición, se le aparece el ángel de Dios y le dice una palabra que él no se la cree. Y le dice: hombre esforzado y valiente. Y Gedeón se quedó así: ¿con quién estará hablando? Con usted, hombre, eres fuerte y valiente. Se lo está diciendo un hombre que estaba escondido, lleno de miedo. Se lo estaba diciendo un hombre que se había escondido y que estaba haciendo todo con miedo para apenas subsistir. Gedeón había perdido hasta la fe por su baja autoestima. Y cuando el Señor le dice: te voy a usar para liberar a Israel, él se queda: ¿a mí? Y surge una pregunta: ¿por qué Dios le pregunta, o por qué Dios le dice hombre fuerte y valiente a ese hombre que está escondido, lleno de miedo? ¿Por qué creen ustedes que Dios le pregunta o le llama hombre fuerte y valiente a este hombre que está temblando de miedo? ¿Saben por qué? Porque ese hombre era fuerte y valiente. Nada más que no lo sabía. Nada más que las circunstancias lo habían hecho ser un cobarde. Que las circunstancias lo tenían humillado, que las circunstancias lo tenían debajo del zapato de los enemigos. Pero Dios le llamó hombre fuerte y valiente. Y la palabra de Dios dice que Dios no miente. Entonces, este muchacho era fuerte y valiente. Y Dios le dice: por medio de ti voy a liberar a mi pueblo. Y comienza Gedeón a demostrar su falta de fe en sí mismo y en Dios. Y le dice: ¿conmigo? ¿Usted está seguro que está hablando conmigo? El Señor le dice: sí, contigo, hombre fuerte y valiente.
Y Gedeón le da una explicación a Dios y le dice: disculpe, usted está equivocado. Vea, yo le voy a explicar. Yo soy del tribu más pequeño, del grupo más pequeño del tribu de Manasés. Manasés es uno de los tribus de Israel, en los cuales fue dividido el pueblo de Israel, y fue la tribu más pequeñita de todo Israel. O sea, eran los más insignificantes en Israel. Y él era dentro de esa tribu de la familia más pequeña y más humilde. O sea, estaba dentro del grupo de los menores, y dentro de ese grupo era el menor. Y todavía dice: y yo soy el menor de mi familia. En esos tiempos se catalogaba mucho, había mucho énfasis en la edad de las personas. Entonces el niño que nacía el primero se le llamaba a él primogénito, y el primogénito la tenía de todas. Recibía toda la bendición, recibía las mejores tierras, recibía las mejores herencias. Lo que no le alcanzaba para dárselo al primero, se lo daban al segundo y después al tercero, y ahí va cada vez menos. Los que fuimos criados en familias que tal vez éramos 4 o 5 o más hermanos, entendemos un poco esto, ¿verdad? Yo era el menor de 4 hermanos y yo nunca estrené nada. Yo heredaba lo que dejaban mis hermanos. Le compraban un bulto para la escuela a mi hermano mayor, y ya cuando salía de sexto se lo pasaban a mi hermana, y después se lo pasaban a la otra, y ya cuando me llegaba a mí el día que yo iba a clases por primera vez, el bulto ya iba totalmente lleno de nombres, rayado por todo lado, hebras y roto. Cuando mi hermano crecía y ya no le cabeaban los zapatos, yo estrenaba zapatos. Cuando eres el menor de la familia, normalmente en una sociedad uno poco estrena. Recuerdo que una vez yo era más pequeñito que todos, y seguro había una mala situación en la casa. Entonces papá y mamá dieron una directriz y dice: a partir de este año no van a haber regalos en Navidad, porque ustedes están ya muy grandes. Qué cuento, ¿verdad? Y mis hermanos mayores dijeron: ok, pero yo era el menor, estaba como para empezar a recibir. Y me cortaron los alimentos, me cortaron los regalos. Estoy sacando todo mi resentimiento. Pero normalmente el niño menor en un hogar principalmente pobre va agarrando lo que va quedando. Entonces Gedeón le dice: yo soy de la familia, de la tribu de Manasés, del más pequeño de Israel, de los más pobres de Israel, y todavía dentro de mi familia yo soy el menor. Señor, ¿usted está hablando conmigo? Ahí estamos viendo a un hombre con autoestima cero, y el mismo Dios le está diciendo a ese que no sirve para nada: hombre fuerte y valiente, te voy a usar para liberar al pueblo de Israel. ¿Cuántas cosas no nos ha dicho Dios a cada uno de nosotros y no nos la creemos? ¿Qué va yo? Palabra de Dios, donde Dios quiere levantar hombres y mujeres de victoria, donde Dios quiere hacer empresarios, donde quiere Dios hacer gente influyente. Y nosotros no, ¿qué va yo ya no, ya. Yo no sé inglés, yo no sé hablar, yo no fui a la escuela, mi familia era campesina, yo lo único que sé hacer. Y comenzamos a poner un montón de pretextos, y de pronto Dios nos dice: pero eres fuerte y valiente, tienes todo lo que necesitas para hacer lo que quiero. Nosotros como pueblo hispano tenemos una autoestima sumamente baja, y tenemos que romper con eso. Porque cuando Dios nos hizo como hispanos, no nos hizo para ser siervos de los demás. Nos llenó de características y capacidades inclusive superiores a muchos otros. Puso una chispa en nosotros, puso una gracia en nosotros, puso una capacidad. Vea, si hay gente que hay que tenerle miedo a los hispanos, ustedes los hispanos, porque son tremendos, tienen una capacidad para hacer cosas
Desgraciadamente la mayoría que hacemos es para mal. Pero venimos a este país y en 2 toques estamos enredando la ley y sacándole un montón de beneficios. Y nos surge naturalmente. Bueno, ¿qué quiere decir? Que tenemos una gran creatividad, tenemos una gran capacidad, tenemos una gran herencia de parte de Dios para hacer cosas grandes. Y venimos a este país y no todos la pegan. Algunos vienen y mueren y nace otra generación y no surgen como Dios quería que surgieran. Porque Dios ha prometido bendecirnos y prosperarnos a todos. Dios no dice, voy a hacer... No, a todo el que le cree a Dios, a todo el que camina según el plan de Dios, tiene un propósito en Dios. Dice la palabra de Dios que los pensamientos de Dios para con nosotros son pensamientos de bien. Que el día que Dios nos estaba creando, estaba poniendo en nosotros todas las cosas para hacernos personas exitosas en este mundo. Dios no estaba fabricándote diciendo, voy a hacer esta mujer para que sufra. Le voy a poner una capacidad de aguantar golpes para que le peguen bastante. Voy a ponerle un ojo extra para que pueda llorar más de la cuenta. El día que Dios estaba creándote como mujer, estaba soñando contigo. Esta mujer la estoy llenando de capacidad, de inteligencia, de sabiduría. Esa mujer va a ser excepcional. Esa mujer va a dejar con la boca abierta a hombres y mujeres, porque estoy poniendo gran capacidad en ella. Pero de un momento a otro Dios te llama y le dice, ven mujer esforzada y valiente. Y no, hombre, yo que con costo hablo, yo que nací para sufrir, yo que solo tonteras hago, y le bloqueamos a Dios el plan que Dios tiene para nosotros. Dios es tremendamente grande, pero también Dios va a ser del tamaño que tú decidas que sea. Si usted quiere un Dios que le alcance nada más para respirar y comer tacos, ese es el Dios que vas a tener. Si eso es lo que defines. Pero si le quieres creer a Dios en sus propósitos, en sus planes, ese Dios se te agrandará y vas a conocer los grandes planes que tiene. Gedeón ni creía en sí mismo, ni le creía a Dios. Porque cuando nosotros no nos creemos en nosotros mismos, menos le vamos a creer en Dios. Por eso tenemos que tener una autoestima, un autovalor y decir, no, yo soy importante, yo soy capaz, Dios está conmigo y lo que yo no tengo de capacidad, Dios me lo va a dar. Yo voy a romper el molde de mi familia, yo voy a levantar mi empresa, yo voy a servirle a Dios, yo voy a levantar un ministerio. Yo en lugar de estar pidiendo ayuda al gobierno, soy de los que voy a ayudar a las demás personas. Voy a crear un ministerio para apoyar a los que necesitan y hacerlos salir de donde están. Y Dios hablándote, pero por otro lado tu autoestima dice, si yo soy para que nadie se ofenda, si yo soy de barrio Los Ángeles, de San José de Costa Rica, como nadie sabe, mejor. Pero yo nací en uno de los barrios más pobres de San José, en un barrio donde los compañeros de juego mío de niño eran un montón de borrachos, porque vivíamos a la par de una cantina que hacía esquina con 3 cantinas más. O sea, había una cantina en cada esquina. Y los borrachitos, que son más responsables que nosotros, siempre llegaban media hora antes de que abrieran las cantinas. Esos no se perdían el culto, pero en nada. Entonces muchas veces en la mañana, cuando uno abría la puerta para salir, se le venían 3 borrachos que estaban sentados en la puerta.
Y ya yo lo conocía. Hola, Machillo, ¿cómo está? Me decían a mí, ¿verdad? Y me ayudaba, me saludaba. Esos eran mis amigos, los borrachitos que estaban esperando el culto, ¿verdad? De ese barrio no salía nada bueno. Salían carteristas, salían borrachos, salían ladrones, salían de todo. Entonces uno se puede, ¿qué me va a usar Dios? Si supieran de dónde vengo, si supieran todo lo malo que he hecho. ¿Sabe que cuando yo me acuerdo a veces de las cosas incorrectas que yo hacía, me agarro de un versículo de la palabra de Dios que para mí es un lema, que dice: de lo vil y lo menospreciado de este mundo te saqué, para vergüenza de los que se creen sabios. Y siempre vamos a encontrar en la palabra de Dios que cuando Dios quiere levantar a alguien, lo saca de donde nadie daría un centavo. Lo saca de una mujer estéril, lo saca de un hombre perdido, le saca de un renegador, le saca de un ateo, lo saca del más miserable. Aquí quería liberar al pueblo de Israel, y posiblemente en Israel habían personas con mucha más capacidad de la que tenía Gedeón, que sabían hablar, que sabían motivar, esos que se reunían y decían: no, vea, pongámonos de acuerdo, aquí vamos a liberarnos, dejémonos. Tenía que haber gente así, líderes, caudillos. Pero cuando el Señor quiere hacer su obra, normalmente llama al que nadie le da nada, a la mujer que nadie creía que podía ni siquiera hablar, y de pronto la ves con una autoridad y una capacidad, porque Dios siempre se glorifica a través de la gente que le cree, no a través de la gente que tiene capacidad. Gloria a Dios, si tienes capacidad es una extra, pero recuerda que de lo vil, o sea, de lo más malo, de lo más menospreciado de este mundo, Dios te llamó para ponerte al frente. Y para los que se creen muy sabios, que les dé vergüenza. Gedeón se queda diciéndole: Señor, pero nos abandonaste. Vea cómo estamos. O sea, si usted existiera, no estuviéramos así. A mí me cuentan historias de que usted nos sacó de Egipto, que hizo milagros, pero yo desde que nací, mi vida es una pura desgracia. Mucha gente ha dejado de creer en Dios por sus desgracias. Y dice: no, yo desde que nací oigo ese cuento de Dios y que esto y que el otro. Y mentira. Yo ya no creo en eso. Porque la autoestima te hace no creerle a Dios. Porque cuando estás seguro que sos un hijo, una hija de Dios, le crees a Dios. Y aunque el mundo diga negro, Dios dice blanco, y le crees a Dios. Que aunque el mundo te diga inútil, usted dice útil y le cree a Dios. Que aunque tu esposo te diga tonta, usted le cree a Dios y usted dice: soy sabia. Eso es lo que hace diferente al cristiano. Pero tiene que creerle a Dios. Pero si no se cree en sí mismo, menos le va a creer a Dios. Y él le comienza a negar a Dios esta desgracia que tenemos, y nos roban, y que esto y que el otro, y Dios lo interrumpe y le dice: tranquilo, tú eres un hombre fuerte y valiente, y voy a liberar a mi pueblo a través tuyo. Y Gedeón se agarra: ay, Señor, no me diga eso, que me da vergüenza. Dios está levantando una iglesia en un tiempo muy especial. Y nosotros vamos a hacer cosas especiales en el nombre de Dios. Particularmente cosas que Dios quiere que hagamos. Pero necesitamos gente que se la crea. A mí no me preocupa la capacidad de la iglesia. Me preocupa el corazón de la iglesia. Gentes que le crean y se sometan a Dios. Con eso es más que suficiente. Que sean 3, 4, 5, con eso le hacemos. Pero ¿quién se la pierde? El incrédulo. El que sigue como Gedeón escondiéndose. Al final Dios le convence. Y después de que Dios le había hecho un montón de cosas, todavía Gedeón le dice: vea, Señor, bueno, está bien, todo suena muy bien, pero si es usted, espérese para ir a prepararle una ofrenda. Ya Dios se le había manifestado, y aún así seguía pensando y pensando. Ya Dios te ha hablado, ya Dios te ha dicho las cosas claras,
Pero a veces nos ponemos, voy a pedir otra señal a Dios, más adelantito. No, yo me voy a comprometer con la iglesia apenas salga de tales cuentas. No, yo voy a meterme de verdad apenas cambie de trabajo. Y comenzamos a ponerle pretextos a Dios. Y Dios le dice, pues anda. Y particularmente me llama la atención de que el Señor tiene la paciencia de esperarlo, porque dice que se fue a cocinar un cabrito. ¿Cuánto duramos cocinando un cabrito? Sin microondas, ¿verdad? Bueno, seguro lo mató, lo destazó. Recuerde que no había refrigeradores, no era que se voy a ir a Walmart a comprar cabrito. No, tuvo que matarlo, prepararlo, cocinarlo. Dice que sacó una gran cantidad de aceite, de harina, y se puso a hacer pan, hizo caldo. Yo calculo que ese hombre, poquito, duró 3 horas preparando la ofrenda para el Señor. Y el Señor esperándolo. Dice que el ángel del Señor esperando. Dios nos tiene paciencia. Y si estamos aquí es porque Dios nos ha tenido paciencia. Yo he hecho suficientes méritos para que Dios me hubiera matado hace tiempos. Yo le he fallado tanto a Dios durante mi vida que ya sería hora de que yo no tuviera el privilegio de estar aquí al frente. Pero ¿sabe qué ha tenido Dios conmigo? Paciencia. ¿Sabe qué tiene Dios contigo? Paciencia. El que se la puede perder es uno, porque cada vez está más viejo, cada vez está más inútil. Yo ando ya renqueando. Cada vez nos salen. Hoy me dolía la uña, donde me agaché me dolió la cintura, y donde subieron los pies ay, qué mal que estoy, ¿verdad? Todo me traquea ya. A veces uno dice, si estuviera más joven, tuviera unos 30 años. Bueno, pero Dios usa al que quiera si le cree, porque tiene paciencia con nosotros. Y Él viene y trae la ofrenda, todo lo que le había cocinado, y sobre una roca derrama todo el caldo que había hecho, pone el cabrito, y dice que el ángel del Señor toma su bastón y toca con la punta y cae fuego de la roca y se consume. O sea, un acto maravilloso, un acto de esos que uno dice, definitivamente esto es Dios. ¿Cuántas veces nosotros no lo hemos dicho? Definitivamente Dios hizo esto. Definitivamente yo sé que fue Dios. Pero desgraciadamente eso al ratito se nos olvida. Estamos pasando una crisis, clamamos a Dios, Dios nos da la mano, nos saca y salimos diciendo, definitivamente Dios se manifestó. Yo nunca voy a volver a desconfiar de Dios. Dios está conmigo, Dios es mi todo. Pero a los días nos comienzan a venir otras pruebas y otras pruebas y otras pruebas, y llegan, ya la verdad es que ya ni creo en nada. Somos frágiles para olvidar. ¿Por qué? Porque después de eso Dios le dice, levántate y te tengo la primera misión. Y la primera misión es que te vas a ir a los altares que han construido a Baal y los vas a despedazar y los vas a quemar. Y había un árbol frondoso a la par, que era el árbol donde hacían todos sus sacrificios, y ese árbol lo vas a cortar de raíz. Y vas a agarrar la imagen que tienen de Acera, que era una imagen grande de una reina, de una diosa, lo vas a hacer picadillo y la vas a quemar. Oiga, Dios le pidió que hiciera cosas realmente impresionantes. ¿Por qué? Porque todo el pueblo adoraba a Baal y a esos dioses. Y era como meterse en el lugar más sagrado de ellos a quemarles todo. El que hiciera eso, lo mataban. Sin embargo, Él da el paso. Ese hombre que no le creía a Dios, ese hombre que tenía desconfianza de sí mismo, ese hombre que era un cobarde, da un paso. Y dice que se va una noche y hace todo lo que Dios le dijo. Y el Señor le dice, yo estaré contigo. Esa es una prueba para que sepa que yo voy a estar contigo. Y les quemó todo su idolatría. Y se vino el pueblo entero al otro día a matarlo. Y cuando nosotros hacemos lo que Dios dice, así se levante quien sea, nada nos pueden hacer. Nosotros tenemos tanto poder de parte de Dios, que si hacemos lo que Dios dice que hagamos, así se venga quien sea,
no nos va a hacer nada. Y este pueblo venía a liquidarlo. Y cuando estaban por sacarlo, queremos que saquen a Gedeón por lo que hizo, lo vamos a matar. Yo me imagino que en ese momento Gedeón ya estaba debajo de la mesa, porque todavía no era tan valiente, todavía estaba en crisis. Bueno, el Señor me mandó a hacerlo, pero yo no me imaginé esta bronca que se me vino encima. Y sale el papá con una gran sabiduría. ¿Sabe que el papá era el que había construido los altares de Baal? O sea, el papá tampoco era un creyente, pero sale utilizado por Dios. Cuando Dios nos quiere defender, puede sacar al peor charlatán del trabajo para que hable por ti, al más mal hablado para que hable por ti, al más chismoso para que hable por ti. Solo creámosle a Dios, creamos que estamos dentro de un plan de Dios. Y sale el papá y le dice: pero ¿qué es el problema de ustedes? Dejen a mi hijito quedito. Si ustedes tienen un Dios tan poderoso como Baal, ¿por qué no se defendió solo? Si realmente es tan sagrado, un solo hombre puede despedazarlo todo. Y les da una reprimenda. Dicen: déjense de idolatrías, crean en Dios. Si esta cosa que hubiera estado acá tenía poder, mata a mi hijo y convence al pueblo. Y más bien a Gedeón le ponen un nombre especial en ese momento, como el matagigantes, y lo declaran el que destrozó a Baal. Y prácticamente esa noche es levantado y es puesto como el líder que necesitaba Israel. A este hombre que no le creía a Dios, que no creía en sí mismo, que su autoestima estaba por el suelo. Y se para y lo comienzan a clamar. Y cuando ella está arriba, dice: gloria a Dios, qué impresionante. Si yo no servía para nada y vea dónde estoy ahora, cómo Dios me usa, cómo esto y que el otro. Y de pronto cuando el Señor lo ve para entonar, le dice: ok, Gedeón, ahora sí quiero que vayas a derrotar a los madianitas. Y Gedeón estaba muerto de risa y se le acabó la risa. Si soy de los más humildes de Manasés, si soy de mala familia, si soy pobre, y comienza a sacar de nuevo. Si no superas tu autoestima, nunca le creerás a Dios. Y al final dice: yo te daré la victoria. ¿No has visto todo lo que hice? ¿Por qué dudas de mí? Y Dios lo llama y le dice: Señor, está bien, perdón, pero ¿puedo pedirle algo nada más? Para estar totalmente seguro de que usted va a ir conmigo. ¿Cómo le cuesta a uno creerle a Dios, verdad? Solo para estar totalmente seguro, ¿puedo pedirte algo? Sí. Bueno, Señor, yo voy a poner la piel de una oveja allá afuera. Y yo sé que en la noche cae agua, cae rocío. Yo quiero que cuando me levante, todo esté seco, pero el vellón, la piel, esté empapada. Así yo estoy totalmente seguro que usted es Dios. Después de que todo lo que había hecho, se acuesta y se levanta, y dice que cuando llega está todo el terreno totalmente seco, y dice que cuando agarra la piel que había puesto y la escurre, saca más de 1 litro de agua. Yo me imagino que en ese momento dice: ¡wow! ¡Qué Dios más grande, más poderoso! Ahora sí voy. Pero ¿sabe qué hizo el bendito después? Dice: Señor, la última. Te prometo que es la última. Vea, ahora hágamelo al revés. Yo voy a dejar la lana y que amanezca todo mojado y la lana seca. ¿Verdad que es paciente Dios con nosotros? Yo le hubiera metido un manazo seguro. No. Voy a buscarme otro. Es que qué hombre más majadero. Ya no sé qué hacerlo. Me le aparecí, salió fuego de una roca, le di toda la autoridad, le di el poder, me le manifesté. Lo nombraron juez, es el líder. Le hablo personalmente y me sale con estas cosas. ¿Cuántas veces Dios nos habla de una, de otra y de otra y de otra, y nosotros seguimos de incrédulos? Señor, yo sé que me estás hablando, pero confírmamelo de una forma especial. Señor, si esto es tuyo, me viene pelón a la iglesia.
Usted se ríe, pero así hay personas, cuando están así como medios enamorados. Señor, si fulano viene con camisa blanca, es que es el hombre para mí. Y viene con camisa blanca y no era el hombre, porque nos ponemos a tratar de impresionar a Dios. Señor, si tal persona viene con zapatos cafés, quiere decir que sí. ¿Has visto personas que le ponen condiciones a Dios? Y no está mal, o sea, Él lo hizo. Pero creo que cuando Dios nos pone la historia de Gedeón es para que aprendamos a creerle a Dios y que no seamos como Él. Si le estás pidiendo a Dios una novia o un novio, pídele a Dios y espera en Él, que Él te traerá a la persona correcta. Pero créele las 24 horas. No le diga, bueno, Señor, si el domingo no me llega, el viernes me voy a Mangos a buscarlo. Si le crees a Dios, le crees a Dios. Señor, si no, vea, tú. Decía una mujer, yo le pedí a Dios que me diera un carro del año, y como no me lo dio, fui y lo saqué a crédito. Y después andas con un montón de problemas, eso y que lo otro. Es que yo no sé en qué momento, es que Dios no me... Bueno, porque nosotros queremos poner a hablar a Dios. Cuando Dios habla en nuestro corazón, fácilmente, cuando nosotros nos sometemos a Él. Al final de la historia, Gedeón llega a creerle a Dios. Y para los que quieran leer el libro de Jueces, Dios actúa de una manera sobrenatural, porque Él va a pelear con los madianitas y lleva un ejército de casi 30,000 hombres, y al final Dios se los va eliminando, y al final dice, váyase con 300 nada más. De 30,000 le pasó a 300 hombres. Es más, y vayan sin armas, los voy a enseñar a hacer las cosas creyéndole a Dios. Dios quiere levantar Gedeones, hombres que le crean a Dios hasta el final, hombres que cumplan el propósito de Dios. Dios quiere levantar una generación diferente, gente que avancemos a donde otros no están avanzando, que llevemos el mensaje del amor de Dios, del Evangelio, a donde tiene que llegar, que podamos cambiar y erradicar un montón de desgracias que están pasando en las familias nuestras, con solo poner a Dios en el puro centro, para que todo gire alrededor. Dios quiere levantar grandes hombres y grandes mujeres. Esta iglesia no es de una persona. Yo hoy estoy aquí, podría ser que el otro domingo ustedes me estén enterrando. ¿Y qué va a pasar con la iglesia? ¿Quién va a seguir adelante? Pues usted. ¿Quiénes van a ser las maestras y maestros de los niños? Usted. ¿Quiénes van a ser los ministros y ministras de Dios? Usted. ¿Quiénes van a ser los futuros pastores de esta iglesia? Usted. ¿Quiénes van a ser los hombres y mujeres de Dios que van a ir a muchos lugares a llevar las buenas nuevas? Usted. Pero la única diferencia es creérnosla y dejarnos de pretextos y decir, Señor, yo sé que tú me hiciste. El Salmo 139 hace un relato tan precioso de la creación, del día que Dios nos creó, del día que Dios nos levantó. Y dice el salmista, Señor, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una sola de ellas. Señor, y ni siquiera ha salido en la boca de mi palabra cuando tú ya la sabes. Estamos llenos de sueños, de propósitos de parte de Dios. Estamos llenos de retos para hacer cosas diferentes, pero tenemos que creérnosla. Tenemos que creer que somos hijos e hijas de Dios y que tenemos un propósito en esta vida. Te pudo haber pasado de lo peor, pero Dios tiene un propósito para tu vida. Tu vida tal vez ha sido una cadena de errores, de desgracias, de situaciones difíciles. Nadie daría un centavo por ti, pero tienes un plan perfecto de parte de Dios, y si le crees, lo verás. Póngase en pie, por favor, y quiero que escuche parte de una canción
que habla de lo especial que es Dios para con nosotros. Gloria a Dios. Tu arte en mí. Joel, permítame un momento. Pase adelante. ¿Cuánto vale este billete? ¿Cuánto? 20 dólares. Ahora ¿cuánto vale? ¿Seguro? ¿Y lo pateo? ¿Ahora cuánto vale? ¿Y si lo escupiera? Nosotros no perdemos el valor por las cosas que nos pasan. El valor que Dios puso para cada uno de nosotros no se pierde por las circunstancias. Así nos golpeen, así nos digan las peores cosas, así se burlen de nosotros, así nos menosprecien, así nos juzguen, lo que valemos nunca lo perdemos. Dios puso un precio en ti, un precio alto, la sangre de Jesús. Dios te salvó, te llamó y te llenó de propósitos. Puede haber pasado lo que haya pasado en tu vida, las peores cosas, las más humillantes y las más vergonzosas, pero tienes el valor que Dios puso a tu vida. Hoy es día de recuperar ese valor. Hoy es día de tomar este billete y decir: yo valgo lo que eso dice que yo valgo, por más que lo patee, por más que lo ensucie. Yo soy importante. Yo soy una criatura de parte de Dios, hecha para brillar. Yo soy una persona exitosa. Yo soy una persona para grandes retos. Dios me hizo para cosas grandes. No me importa cuánto me hayan pateado, que tan bajo haya llegado, mi valor sigue siendo el mismo. Cierre sus ojos, por favor. Te bastó como dignidad tu vida, además resucitaste, como dijiste al tercer día, y ver la forma en que transformas corazones, entre los cirujanos, el mejor de los mejores. En ti encuentras
levante su mano. Y si se quiere hacer esta oración conmigo, yo le invito a que la repita. Señor, hoy reconozco que tú me hiciste y me llenaste de valor, que hay un plan y un propósito para mi vida. Yo hoy retomo mi valor, porque yo soy valioso, porque tengo un plan, porque tú me hiciste. Yo hoy decido creerte con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle un buen aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios.